Uno. Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una emisión más de este centro. Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Vamos a mencionar que este tema es solicitado por ustedes. Dimos la primera parte de por qué las niñas tienen niños a edad temprana. Hoy retomamos, la segunda parte, ya que fue de mucho interés. Recibimos muchas preguntas y sobre todo esos cuestionamientos que nos hicieron en varias partes fuera de nuestro país, nos hicieron mella y nos hicieron reflexionar sobre el tema que es verdad. En ese tiempo no han parado ni las violaciones, las vejaciones a niñas que curiosamente a la edad de 10, 11, 12 años tienen que concebir a un niño dentro de ellas, y el peor de los casos es que ni siquiera están preparadas para ello, ni física, social o sexualmente. Su órgano reproductor se ve forzado a que su metabolismo de vida dentro de sí, y a una edad temprana de 10, 11 años, estas niñas puedan o deban concebir forzadamente. Es cierto que el dar vida es un privilegio, es algo único en el género femenino. Si hablamos del reino animal, las hermafroditas, pero hablamos en específico de las niñas. Es un privilegio que tienen la mujer el dar vida dentro de sí, pero hay algo muy importante que no hemos tomado en cuenta: el daño físico que ocasiona al cuerpo el forzar a una menor de edad a dar vida. Hablamos del daño físico, que se lo cargará de por vida, pero ¿qué pasa con el daño social? Esas niñas se encuentran en calidad de estudiantes, con un entorno lleno de amigos de su misma edad, de su misma generación, y todo se ve truncado. Viene el rebote social, donde su comunidad, iniciando por ella, su colonia, sus vecinos, sus amigos, etiquetan a esta niña como: mira, tan pequeña y ya se embarazó, tan pequeña y ya tuvo que interrumpir la escuela para dedicarse a cuidar al niño. Niñas haciendo el rol de mamás. Hoy, en este centro, damos la continuidad a petición de ustedes. Me cuestionaron en El Salvador, me cuestionaron en Colombia sobre este tema que allá está en boga, está en punta. Y nos dicen: oye, pero ¿cómo es posible, capitán, si México es el número 1 en violaciones, el número 1 en que las niñas tienen hijos a temprana edad? Sí, es cierto, pero curiosamente las cifras que manejamos aquí en México dicen que las violaciones, que los delitos han bajado. Aunque yo tengo otras cifras, yo tengo otros datos, claro, los reales. Y sin afán de ofender a nadie, y dándoles la razón a otros lugares fuera de nuestro territorio nacional, tienen también las cifras correctas, están bien enterados de lo que pasa en nuestro país. Sí, es cierto, las niñas siguen teniendo niños aún en esa fecha. Una por usos y costumbres, otra por violaciones, otra relaciones incestuosas. Unas son consensuadas y otras son forzadas. Bienvenida María del Rocío Medina Beltrán, bienvenida Rosy. Iniciamos con este tema y, como repito, mis respetos para todas las niñas, para todas las mujeres que ya trascendieron en tiempo y están en esta época documentándose y escuchando este tema. Este programa va enfocado a la mujer que es forzada a tener niños, y yo siempre manejo: no tiene la cultura de la denuncia. Ante un evento ajeno, ante un hecho que yo no quiera permitir, debo denunciar al no estar conforme. Han mandado mucha información donde cuéntaselo a quien más confianza le tengas, pero curiosamente en muchas casas no hay a quien tenerle confianza. No se puede confiar a la mamá, al papá, al tío, al primo, porque son los que abusan de estas niñas o niños a temprana edad. Pero bien, hay autoridades. Tenemos el artículo 3 de la ley que protege al niño. Tenemos nuestra Carta Magna. Tenemos oficiales de policía que, ante un hecho de abuso sobre un menor, actuarían de inmediato, excepto la policía. Si hay flagrancia, porque
tema difícil que vamos a tocar después sobre la reacción y actuación de los servidores públicos. Bienvenidas, bienvenidos a este tema. Norma Maldonado, Andy Amador desde Veracruz a Hidalgo, un saludo y un abrazo, Andy Amador, gracias por estar presente. Iniciamos con el tema, hoy en Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, y por qué las niñas son mamás a temprana edad, por qué son forzadas. Voy a tocar el tema enfocándome también a la ciudad de Hidalgo, donde esas niñas se manejan por usos y costumbres en algunas comunidades y el derecho del papá es tomarlas como mujer, porque él las vio nacer, él las alimentó, él les pagó escuela, aberración total, relaciones incestuosas. Bien, hoy siendo las 5 p.m., con fecha del 17 de noviembre, vamos este tema. Teléfonos de oficina 2292050079 y para que se integren. Transmitimos en este momento vía Zoom al 738-311-3318 y nos encontramos transmitiendo vía Facebook Live en Protección Preventiva. También en Facebook Live, en el perfil de un servidor Refugio Murillo. Nos encontramos en TikTok. Estamos en Instagram. Estamos en YouTube. Estamos en YouTube como Protección Preventiva. Nuestro escudo ya lo conocen. Un escudo dorado con una pistola, unas esposas y un PR24. Presionen me gusta, compartan para que sigamos con estos temas. Ante todo manejamos que lunes y miércoles por cuestión de clima no pudimos transmitir, se vino abajo la señal, no pudimos. Retomamos con nuestros temas y el lunes yo creo voy a dar 2 temas en uno para resarcir los que no pudimos dar. Gracias por estar presentes. Ingresen a YouTube, ingresen a Facebook como Protección Preventiva y verán los temas que hemos dado desde el inicio. Y el 20 de noviembre, Protección Preventiva, ese centro cumple 2 años de transmitir ininterrumpidamente, bueno, excepto por cuestiones climatológicas. 2 años al aire, 2 años en permanencia gracias a ustedes. Niñas teniendo niños, niñas haciendo el rol de mamá sin estar preparadas biológicamente. Bien, nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano cuenta con 206 huesos. Nuestro sistema óseo en edad adulta se va fortaleciendo, se va haciendo fuerte, macizo, sí. Pero el cuerpo de la mujer es tan perfecto que cuando ya está en gestación el producto dentro de ella, los huesos del pelvis, así como costillas, empiezan a dilatar, se empiezan a abrir. Nos preguntaremos por qué este hecho. ¿Por qué va a salir un bebé de ellas? Esos huesos es muy difícil que retomen a la normalidad y la mujer, que era delgadita, pueda retomar ese cuerpo estético, delgado. Por lo general se ensanchan un poco las caderas, el cuerpo, robustece. Bien, en el género masculino no pasa eso, claro, nosotros no podemos hacer jamás eso en la vida, pero me refiero al tema en especial, es específico y directo en la mujer. En edad para procrear, la edad que en el ser humano es acorde a la mujer, que es de 18 a 30 años, 35 cuando máximo, esos huesos todavía son algo flexibles y se dilatan, se expanden para dar vida y expulsarla. Después retomarán poco a poco hasta cierto límite el lugar que les corresponde. Por eso el cuerpo de la mujer se ve más ancho, se robustece, pero en edad de mujer adulta. Pero ¿qué pasa cuando son niñas? Y que físicamente... Psicóloga Anita, gracias por estar presente. Gracias, psicóloga. Bienvenida. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo, después de haber sufrido ensanchamiento, procreado, y no tener los cuidados necesarios, el cuerpo no regresa a su forma original, a su forma normal? Esos 206 huesos que nosotros tenemos, uno de los más duros es el cráneo. Es el que protege frontal, parietal derecho, parietal izquierdo, occipital, el que protege los sesos, el cerebro. Autotórax,
parte superior, porque protegen cavidades abdominales de órganos delicados como corazón, como pulmones, pero en las costillas falsas y huesos pélvicos que sufren alguna deformación después de que la mujer tiene hijos, estos no se recuperan jamás, no regresan a su forma original, nunca, nunca. Dicen que se fajan, se preparan, se cubren la cabeza, etcétera, remedios que se manejaban hace muchos años, por usos y costumbres, claro. Ese tipo de situaciones vienen a cambiar con esta modernidad digitalizada. Pero el tema que nos aqueja es, ¿por qué las niñas que tienen niños posteriormente o son muy delgadas o son muy obesas? Aquí entra la psicología. Producto que se tiene dentro de una mujer, pero a base de una violación, vienen los problemas psicológicos que obligan a estas niñas que han sufrido abusos sexuales a comer de más, a llevar una vida sedentaria, a no querer salir, a no enfrentarse con la realidad social que podría tener cualquier niña de 10, 11 años, que lo que busca es tener amigos, ir a la escuela, ponerse ropa bonita, ropa de nena. Se les trunca la vida cuando son abusadas sexualmente, cuando son obligadas a tener vida dentro de sí y tener un niño y que pues este niño sería como un juguetito más, ya que estas niñas no están preparadas socialmente, psicológicamente no están preparadas para ello y se les trunca la vida, se les acaba, que tienen que aceptar las condiciones que vienen por el nuevo niño, por el niño que acaban de tener, sí, pero se ven forzadas, obligadas a una realidad que no tenían contemplada. Tiene que llevar un tratamiento psicológico. Hay especialistas de la salud que se dedican a ello para sacarlas de estos trances por los que pasan o que son obligadas a pasar. Pero curiosamente después de que ya tienen un niño, son perseguidas como presa fácil. Como presa fácil? Claro, ya tiene un niño, sexualmente es una presa fácil para el macho, para quien tiene ganas de copular sin compromiso alguno. Es un tema delicado el que día con día se enfrenta a la mujer sobre este hecho. Qué bueno que las leyes han cambiado y han aumentado la sanción penal sobre quien comete algún tipo de delito sexual, abuso sexual, equiparado, promotorio, etc. Qué bueno que las leyes están cambiando, pero no sobre el tema de las niñas mamás. Se sigue llevando a cabo. Y vamos a manejar en la sesión anterior, les hablé sobre Lima, les hablé sobre Colombia, casos que dieron la vuelta al mundo, pero también vamos a tocar el tema en específico de México, que ocupa el primer lugar en este hecho. Varios países de América Latina viven historias de este tipo todos los días, porque diario hay violaciones. Diario nacen niños de niñas que no lo esperaban. De hecho, hay niñas que pensaban sus padres que era un tumor lo que tenían. Niñas que pensaban que tenían alguna infección y por eso el abdomen, el vientre les había crecido de más. Pero bien, las leyes advierten que cualquier acto sexual con una menor de 14 años, calificado, catalogado como niña, debe ser sancionado por la ley. Sí, aquí en México están clasificadas como niñas cuando son menos de 14. De 14 a 17, un día antes de cumplir los 18 serán adolescentes. Pero este hecho se lleva a cabo de 14 años hacia abajo. Niñas siendo mamás. Una responsabilidad que no esperaban y que ahora se ven obligadas a enfrentar la vida con un niño y curiosamente muchas de ellas tienen que enfrentarse a una vida social que las señala, porque sus padres a veces las echan de casa cuando no saben qué fue lo que realmente sucedió. Niñas que tuvieron alguna relación incestuosa y que tienen que mantener el secreto para no afectar al adulto, a la pareja de la mamá, al padrastro, etc.
sí es cierto que todos nos declaramos indignados ante este gran abuso, todos. Yo en lo personal me inconformo, me indigno ante este hecho que se sigue dando contra una menor, porque no es lo mismo tomar a una menor de edad que tomar a un adulto que se puede defender con pies, con uñas, con manos, incluso ante una autoridad. A una menor de edad que, al ser amenazada con que tú dices algo y está tu mamá, tus hermanos y una niña se ve aterrada ante el psique del ser humano, ante la superioridad física, y tiene que mantener el secreto. Pero un adulto sería diferente. Y esos tipos violadores que cometen esos actos injustificados, no debería haber un seguimiento sobre ellos, un seguimiento real. Todos nos declaramos indignados, todos. Yo creo que la sociedad con la que convivo y la que conozco se indigna de estos hechos que no son propios de un ser humano. Decimos que actuamos por raciocinio y los animales por instinto, pero creo que los animales son más respetuosos en cuanto a este hecho de apareamiento de cópula. Solo lo hacen cuando las feromonas son despedidas por la hembra y el macho se excita. Pero en el ser humano siempre y en todo momento buscando quién, cómo, la presa fácil. Pero bien, en América Latina las víctimas frecuentes en abusos de todo tipo son las niñas. Abusos físicos, psicológicos, sexuales. Y, sin olvidar, que también en algunos trabajos laboralmente son abusadas, explotadas. Esos abusos se dan mucho en América Latina. Niña haciendo el rol de mamá, ya no concluyó sus estudios. Le tocaron escuela, vida social, la vida de niña que llevaba bonita, nena de casa. Denuncias que se archivan. Esto en Colombia. Una niña fue llevada por su mamá al hospital y sorpresa. Pensaban que el crecimiento del vientre era un tumor. Sí, un tumor que ya tenía corazón, que ya latía, que ya tenía vida dentro de sí. El desconocimiento no te exime de responsabilidad. El desconocimiento no significa que no cuentes con culpa. Y esto pasa con las mamás que han dado vida y que sabiendo que en 9 meses pueden hacer una nueva vida, les pasa desapercibido que una nena esté embarazada. El desconocimiento no te exime de culpa o de responsabilidad. Y esto pasa en algunas comunidades. En los centros médicos donde han llevado a estas niñas, y estoy hablando de que ahorita les manejo el país, un embarazo de alto riesgo. La pequeña no tenía desarrolladas todas sus características de una mujer adulta. Es lo que hablamos a un inicio, que la mujer, la niña, no está preparada físicamente para poder ser embarazada. Su organismo se ve forzado a tener cópula, a tener relación sexual, a recibir espermas que lleguen al útero, que se dividen a las trompas de falopio y un óvulo se ha fecundado. Bueno, el cuerpo de la niña no está preparado físicamente para este hecho todavía por la edad, porque su cuerpo no ha desarrollado las características de una mujer adulta y madura que podría aceptar que ese óvulo bajara, se implantara y creciera el abdomen. Esta niña se ve forzada a ello. Su cuerpo no está preparado para ello, se ve forzado, se ve obligado y rompe con todo lo que la niña pensaba. Ahora bien, se ha manifestado, así como las brujas del mar, que es una institución gigante que ya se encuentra en todo el mundo, que protegen a la mujer contra abusos sexuales, laborales, acosos. También hay grupos que se han manifestado contra el abuso sexual sobre las niñas y han manejado este tema que las niñas son niñas, no tienen por qué ser mamás. Las niñas no tienen por qué cuidar a sus hermanitos pequeños, porque es responsabilidad de la mamá. La niña cuando sea adulta tendrá a sus hijos.
y esa sí será su responsabilidad. Niñas obligadas a cuidar a niños, o niñas obligadas a cuidar a sus hijos cuando son forzadas a tenerlos mediante una relación incestuosa, mediante una violación. Las niñas no son y no deben ser madres. Estos hechos se ponen nuevamente en evidencia. Voy a dar algunas fechas, algunos datos sobre este tema, sobre la ineficiencia de las autoridades, de las leyes para proteger a las niñas. Vamos a traer a la memoria algunas situaciones que indignaron a la población y a la opinión pública, pero que hoy sí te podrás indignar. Pero no hay una respuesta como tal, algo que detenga, alguien que le dé seguimiento, investigue y detenga estos abusos. Siguen al alza. Día con día hay niñas teniendo niños. Pero bien, esto que se lleva a cabo sobre los nacimientos de niños y niñas no es más que una estadística más, un número más, un número que se anexa a las cifras a nivel nacional. Pero el Instituto Nacional de Geografía y Estadística Informática en México, INEGI, nos da unos datos, pero nos metemos a investigar y contamos y visualizamos y nos damos cuenta que los datos que nos dieron no son los reales, los datos están disparados. En las 32 ciudades de nuestro país siguen naciendo día con día mínimo 7 niños de niñas que no han alcanzado la edad de 14 años. Niñas de menos de 14 teniendo hijos, sí. Son niñas, no madres. Vamos a hablar de Belén. Les cambiamos los nombres por identidad. Se conoció a esta niña chilena. Este asunto se llevó a cabo en 2013. Ella tenía 11 años y ya estaba embarazada. Ya tenía 14 semanas. 3 meses con 2 semanas de embarazo. Ya la gestación estaba un poquito avanzada de todo. Fue en la región de Chile, zona rural, claro. Y su caso desató un debate en ese país. Sí, claro, donde hay un número de 16 en la lista de las naciones con mayor tasa de embarazo juvenil. El 12% de adolescentes entre 15 y 19 años son padres o madres. Según los datos oficiales, atención, el 12% de adolescentes entre 15 y 19 ya tuvieron niña o niño. Ya son padres, pero en específico, hablando de las mujeres, hablando de las niñas, muy niñas. Belén estremeció a su país. Curiosamente, quien hizo la denuncia por este hecho fue la abuela materna. Y fue lo que hizo que las autoridades se enfocaran a investigar. Incluso hubo detención de la madre por este hecho. El padrastro, que ya contaba con 31 años de edad, atención, esta niña conoce, el padrastro de 31 años de edad, ¿sí? Al ser detenido aceptó haber copulado con esa niña. Pero, ¿sabe por qué no fue a prisión, verdad? Porque la mamá, él era padrastro y la mamá lo protegió. Y la mamá argumentó que esas relaciones que tenía Belén con su padrastro eran consensuadas, eran permitidas y solicitadas por la niña, por la menor de edad. Ya con 3 meses, 2 semanas de gestación del producto. La mamá dijo que la niña era la que solicitaba que su pareja, su padrastro, la tomara como mujer. Las leyes chilenas castigan las relaciones con menores de edad. Sin embargo, en el caso de Belén, no aplicó. Por el dicho de la mamá, que la niña era quien permitía y solicitaba estas relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa en México? Niñas teniendo niños. En México, cuando la mujer
se ve embarazada por producto de una violación, cuando mediante estudios se determina que ese niño que nacerá saldrá con problemas psicológicos, físicos, enfermizo, cuando ese producto, cuando la madre y el producto están contagiados con ETS, bueno, se lleva a cabo, un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Métete. Ven acá. Está permitido el aborto. Se permite cuando hay alguna enfermedad que de hecho va a acabar con la vida del nuevo ser. Cuando fue producto de violación, etc. Pero en Chile no está permitido. Ahora bien, ni siquiera se le permitió a esta niña que estaba embarazada por su padrastro que pudiese abortar. Ahora, la niña tuvo su bebé y según su abuelita, bueno, la abuela se quedó con la custodia de ese nuevo niño, ya que esta niña no estaba preparada. La niña no tenía por qué haber sido madre, no estaba preparada psicológicamente para ello. Pero vamos a pasar a un dato. Nuevamente se estremece el mundo con un hecho que fue relevante en el año 2012. Esto se llevó a cabo en Argentina, donde una niña de 10 años, en Argentina, donde una niña de 10 años de edad ya tenía un embarazo avanzado, producto de una violación, claro. Gracias, bienvenidos, gracias. La niña llega al hospital y ahí es donde descubren los médicos que estaba embarazada. Ahí la directora de la clínica manda la alerta y contó que la niña no entendía, no sabía qué pasaba, por qué el abdomen, por qué lo que sentía en su cuerpo, por qué los cambios. El médico dijo que el embarazo era de alto riesgo. Recomendó el aborto porque ya estaba muy avanzado, pero aquí serían las leyes las que definirían el futuro si permitirían que se llevara a cabo el aborto, aún siendo de alto riesgo o no. Ahora bien, en este caso de esta niña embarazada, fue un menor de edad también que contaba con 16 años y era muy cercano a este entorno familiar. Siempre manejamos que cuando hemos sido vulnerables en nuestros bienes, en nuestra familia, en nuestra persona, es por alguien cercano, a alguien que le permitimos ingrese a nuestra casa y nos vemos vulnerables, porque o te roban, o te hacen algún tipo de cosas indebidas, o incluso estando dentro de tu casa, con la confianza de que estás solo, con tu familia, y entran porque permitiste que alguien entrara. Este hecho cada vez se ha vuelto un poco más en alerta, y lo hablo con respeto para las personas que vivimos solos, como varias personas que están conectadas ahorita, que con confianza dan las llaves de su casa para un arreglo porque tienen pareja, y esa pareja tiene hijos, y esos hijos se meten y te roban en tu ausencia. Tema delicado, falta de valores, falta de moral, pero ante todo te ponen en riesgo lo material, lo físico, tu estabilidad, tranquilidad. Eso mismo pasa cuando madres tienen a hijos, hijas solas, y meten a su pareja, le dan llaves. En ausencia, fuera de la vista de la mamá, se dan estos hechos. Niñas con bebé. Bueno, y si hablamos de la realidad que se vive también en Colombia, según datos de ese instituto, de un instituto que se maneja ya, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esto
Esa estadística se llevó a cabo ahí en Colombia a partir del año 2008. Pero del 8 hacia atrás, las estadísticas son elevadísimas, altas. Bueno, retomamos el dato de 2008 hasta el año 2013. Atención, aquí nacieron 159.656 niños. En madres pequeñas, en niñas. 159.000 niños en menores de edad. Menores de edad en Colombia, 159.000. Y las edades variaron entre los 10 años y como tope 19. Pero el enfoque fue a niñas de 10 años a 14. 159.000 niñas que tuvieron niños. Vamos a ver sobre mi querido México, con 32 ciudades y que en muchas de ellas todavía nos conducimos con usos y costumbres, donde el macho tiene a la mujer como escopeta. ¿Cómo? Si cargada y arrinconada, donde el macho solo su voz es ley en la casa. Y si él tiene ganas, su vieja, la niña, todo es de él. Es un señor feudal, dueño de vida y propiedades. Aunque esto viene a cambiar con esta época digitalizada. Ahora todo está a la luz, en fracción de segundos. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro país. Nos habla la Universidad Nacional Autónoma de México que nuestro país tiene el primer lugar a nivel mundial en embarazos de adolescentes y niñas. Entre las naciones de la Organización para la, OCDE, con una tasa, atención, el índice de fecundidad de estas niñas que viene siendo del 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes. 77 nacimientos en cada 1,000 niñas que son niñas y adolescentes. Y esto nos habla de una cifra la UNAM que de 15 años a 19, pero bien, niñas son menores a 14, de 15 a 18, un día antes de cumplir los 18 son adolescentes. La UNAM encuadra el dato de 15 a 19 años de edad, pero la tasa de fecundidad de 77 embarazos en cada 1,000 adolescentes es elevada en esas fechas, elevada, pero no es así. Este dato es reciente, es de la fecha 2023, de este año que no ha concluido. Siguen dándose 77 embarazos por cada 1,000. Una fecha, una estadística muy elevada, aún con esta época. Y curiosamente estas niñas que ya tuvieron un niño vuelven a ser embarazadas y continúan en ese entorno familiar y social. Siguen siendo vulnerables, ya tuvieron la experiencia y su familia no las protege, permiten que sigan siendo abusadas y por ende embarazadas. En el 2021, el número de nacimientos que registró nuestro país alcanzó 1.9 millones, de los cuales alrededor del 14.5% fueron de madres menores a la edad de 20 años. ¿Cómo? ¿Tan alta es la cifra? Sí. Por eso es que no cuadra la cifra que nos marca nuestra máxima casa de estudios. Obviamente hizo una investigación, INEGI nos da otros datos y nos enfocamos a investigar en cada ciudad de las 32 que tiene el país y los datos son alarmantes. No son 77 por cada 1,000, son 125 por cada 1,000. Pero bueno, todas las cifras, si las
encuadramos, nos darían alguna aproximada real. Pero yo ya hicimos la investigación, son 125 por cada 1000. Vamos a ver un caso de una, que siempre cambiamos los nombres, ¿verdad? Una niña que se llama Liz con diferentes historias. Miles de niñas y adolescentes quedan embarazadas y pues por ende, al quedar embarazadas son madres a muy temprana edad, sin haberlo deseado, claro. Pero bien, México está ubicado en el primer lugar de embarazos. Acá vemos, que dice que de 15 a 19. Pero si hablamos de niñas, son de 10 años a 14. Eso nos maneja la OCDE. Vamos a manejar una cifra que se lleva a cabo solo en una ciudad. Y nos habla que por día 1000 niñas son embarazadas. 1000 niñas. 1000 embarazos de adolescentes al día. Por niñas y adolescentes. 1000 embarazos por día. México, nos dice la OCDE, que México es el país con la más elevada, con la tasa más alta de embarazos a nivel global, y solo está siendo superado por países, si hablamos de África, Centroamérica, nos daremos cuenta que ahí las cifras son totalmente alarmantes. En Asia, claro, en África, Zaire, Mozambique, aún con esa extrema pobreza que tiene, las cifras son alarmantes. Si nos pasamos a la India, si nos pasamos, aquí ya veremos que las cifras de verdad son alarmantes, sí superan a México, pero México está clasificado como el primer país en nacimientos de madres jóvenes, de madres niñas y adolescentes. México. Nos hicieron cuestionamiento que si era muy frecuente que en México se embarazaran adolescentes. ¿Es frecuente? Sí, claro. 1000 por día, pero casi 1 de cada 5 de los nacimientos ocurridos actualmente en México son de mujeres de menos de 20 años. Los embarazos en menores de 15 años, atención, se han ido incrementando. Claro, nos dan una cifra de 8,085. Esto fue, dicen que en 2006, y 11,808 en 2016. Pero hablamos del 2023, donde se dan 1000 embarazos por día en menores de edad. ¿Cuáles serían, tema que ya tocamos, cuáles serían las principales causas de embarazo de adolescentes en nuestro país? ¿Cuáles son las principales y más drásticas causas de embarazo? Abuso, violación sexual o explotación sexual. Violación o explotación sexual. Explotación sexual, claro, obligan a la niña, a la menor de edad, a la prostitución, a vender el cuerpo, y producto de ese trabajo forzado sexualmente hablando, esa niña da por un producto, es mamá. Esa es una de las causas. La violación, el abuso sexual. Violación, explotación. Inequidades en educación. Desconocimiento, definitivamente. Por desescolarización. Al no tener la base, una cultura que les indique el nivel de madurez del cuerpo femenino, esas niñas
son permisibles en cuanto a que alguien ingrese a su cuerpo, queden embarazadas y a una edad de minoría de edad puedan ser mamás. Ahora bien, los mayores niveles de pobreza que se manejan en comunidades, pero en todo el país, han sido un detonante. Una, nivel de cultura precario. Bajas condiciones monetarias y oportunidades laborales para poder llevar una vida digna y decorosa como lo marca nuestra Constitución. Pero curiosamente, en algunas comunidades y algunas ciudades no pasa eso. Por eso muchas niñas son explotadas, abusadas sexualmente, obligadas a vender su cuerpo para llevar algo de dinero a su casa y su familia pueda cubrir necesidades de manutención, renta, luz, alimentos, etc. Mayores niveles de pobreza, condición de desplazamiento. Tocamos el tema de migrantes en México. Bueno, en el trayecto por lo general vienen de Centroamérica, pasan la frontera sur, entran por Suchate o por Hondo. En el momento que tocan territorio nacional, las familias tienen que verse obligadas a migrar con hijos e hijas. Estas niñas en el trayecto que recorren de sur, porque la mira es llegar a la Unión Americana, esas niñas son abusadas sexualmente. Ese tema de la migración de menores de edad es muy delicado. Lo tocamos y vimos que varios ONG, organismos no gubernamentales, están en pro de los derechos de las y los niños, al menos en México. El niño está protegido, se dice. Pero bien, mayores niveles de desplazamiento llamados migración, traslado de una entidad, de una ciudad, de una comunidad, de un país a otro. Bueno, Sudamérica, Centroamérica, países donde los embarazos están en boga, en punta, Honduras, Ecuador, Panamá y ahorita se tiene en El Salvador un presidente que merece todo el respeto del mundo, Nayib Bukele, que está haciendo que las estadísticas, que las cifras cambien. Él sí está dando datos reales sobre lo que se está haciendo. Incluso es sancionado en la vía pública que alguien haga señas con las manos tipo bandidos, tipo delincuentes, tipo que pertenecen a bandas, que están siendo consignados y llevados a procesos. Hay una restricción tal en cuanto al delincuente que la prisión que fabricó, que se le hizo en el periodo presidencial que sigue vigente de Nayib, está siendo el terror de la delincuencia por estos sujetos. Aquí en México y en esta ciudad todavía sigue habiendo ladrones sueltos que por una mínima cantidad te apuñalan, te balean, se quedan con tu vehículo, con una motocicleta, aunque les pagues. Ladrones que andan libres. Bueno, hasta que no alguien denuncie, hasta que no tengamos la cultura de denunciar a quien te afectó, física, psicológica, monetariamente, esto va a parar. Y de verdad, qué tristeza que pierdan su estabilidad social, familiar, económica, por sus malos actos, su mala moral. Esto que pasa con las violaciones acaba con el psique, tranquilidad, con su estabilidad del violador. ¿De quién cometió abusos sobre una menor de edad? Se dice que todo sale a la luz, tarde o temprano. Y claro, una niña abusada va a salir embarazada y se tiene que determinar de quién es. Curiosamente ahora las pruebas de ADN son tan rápidas, sin dolor, sin afectar psicológicamente a la niña o al niño que se le haga dicha prueba mediante un hisopo. Tan sencillo que no causa dolor. Y ahí se han descubierto a muchos violadores familiares.
niñas, haciendo el rol de mamás, ya con niños. Vamos a manejar sobre el útero de la mujer cuando está en edad de 11 años hasta de 11 a 12. Hablamos que la madurez de la mujer, una mujer que ya puede tener hijos sin problema alguno, con un desarrollo físico apto y propio para que este niño que nazca sea fuerte y sano, 25, 30 años de edad, es una edad perfecta. ¿Cómo lo marca? Nos lo marca la biología. Pero una niña que tiene 11, 12 años es una niña, la palabra lo dice. Vamos a hablar del útero de esa niña. Durante el embarazo, el cuello del útero se ablanda progresivamente. A medida que el cuerpo se prepara para el trabajo del parto, esto es, a medida que el cuerpo se ve obligado a gestar un producto dentro de él para prepararse al parto. Hablamos que el cuerpo tiene 206 huesos y que esos se dilatarán, se ensancharán para dar salida a una nueva vida. Bien, en el útero de una niña de 11, 12 años el cuerpo ya se está preparando, se empieza a ablandar, a dilatar. Pero bien, el cuello del útero disminuye en longitud, pero se dilata, se prepara a abrirse para expulsar al nuevo ser que acaba de llegar. A una edad de 11 o 12 años, qué increíble que quien tuvo contacto con una niña, qué increíble que alguien que se diga hombre pueda llegar a cometer estos hechos aberrantes de tomar a una niña como mujer Pero bueno, son cosas que se dan y que deben de ser sancionadas. Los violadores. Entonces hablamos del nivel que ocupa México en cuanto a la tasa de embarazos y nacimientos por niñas y adolescentes. Ocupa el primer lugar. Ya vimos que en estadísticas, si nos pasamos a África, bueno, así están. Nos pasamos a Centroamérica, Honduras, Salvador. Bueno, Salvador están ya controlando la situación. La gran tasa de embarazos en adolescentes coloca a México en el primer lugar. Cifras de la OCDE. Y esto se dan adolescentes de 15, pero niñas son de menos de 14 años. Hasta los 19 años ya son permitidas relaciones con el novio, etc. Pero la tasa de embarazo son el primer lugar en México. En todos los 6 países, eso nos dice la cooperación y el desarrollo con OCDE, que en el 19 registraron una tasa promedio de 30.7 de nacimientos. 1000 nacimientos. 1000 mujeres al día embarazadas. ¿Y cuántas madres embarazadas? Atención con la edad, que son adolescentes. Madres adolescentes hay en México. La cifra, si es elevada, 2.0 millones de nacimientos. Estos fueron, si nos vamos a pasar del 23, donde son 1000 por día, en el 23 fueron el 16%. 348.046 nacimientos de madres menores de 20 años. Lo que nos da un total a 339.539 en adolescentes y 8.507 nacimientos en niñas menores de 15 años. En el 81.8% de los casos de madres menores de 20, aquí fue esa concepción, fue el primer hijo. Para el producto que ellas, por cuestión de lo que haya sido, consensuado por incesto, etc. Menores de 18 años, claro. Niñas totalmente haciendo el rol de mamá.
cuerpo, sus glándulas mamarias. Hablamos hace poco del cáncer de mama. No están preparadas para dar vida dentro de sí. Su cuerpo es forzado a ello. Los embarazos precoces también tienen un gran impacto negativo tanto en la salud física, lo que hablamos a un inicio, física, psicológica, social, escolar. Su comunidad la sacaba. Saber que tienen un bebé ya dentro de sí. Aquí estas niñas se ven afectadas por una mala nutrición, ya que los nutrientes, los alimentos que ella consume, ellas se deben de trasladar por medio del cordón, por medio de su sangre al nuevo ser que va a nacer. Pero atención, estos niños que nacen de niñas siempre traen algún tipo de causales enfermizos, malformaciones, incluso un 50% de la probabilidad de estos niños que nacen de niñas menores de 14 no llegan a una vida adulta y pierden la vida durante las primeras semanas de haber respirado. Es un hecho dramático, un hecho drástico, un hecho triste que se sigue llevando a cabo en esta actualidad. Riesgos de que una adolescente quede embarazada. Los riesgos físicos que corre un adolescente los corre cualquier mujer. Pero hay que ver la causal. Una, las madres adolescentes entre 10 años, donde el riesgo es mayor, adicionalmente tienen un mayor riesgo de eclampsia, endometriosis, purpurada, infecciones sistemáticas que las mujeres de 20 a 24 y los bebés de madres adolescentes tienen un mayor riesgo de padecer bajo peso al nacer. El bebé, claro, nacimiento prematuro y una afectación neonatal grave, lo que puede hacer que este bebé no tenga una vida promedio normal de un niño que en condiciones de edad y de salud física de la madre se le pronostique una vida larga. Sí, claro, siendo niñas. Si una niña de 12 años se embaraza, bueno, es un embarazo precoz, ¿verdad? Un embarazo pronto. Eso incrementa el riesgo de aborto por la edad que tiene. Su útero no está preparado para ello. Su organismo, su metabolismo no está preparado. No funcionaría de manera normal que una mujer adulta con ciclos, con sus periodos, con sus cuidados, no aplica en una niña. Esos nacimientos prematuros de bebé en muchos casos se producen mediante situaciones de violencia física, psicológica y o sexual. Ese tema fue el que tocamos a un inicio. Los embarazos en adolescentes tienen riesgos adicionales de salud tanto para la madre como para el bebé. Con consecuencia, las adolescentes no reciben los cuidados que deberían tener prenatales porque en muchos casos desconocen que están embarazadas. Una niña de 10 años que fue embarazada por producto de una relación incestuosa, de una violación, desconoce lo que está pasando dentro de sí y no tiene los cuidados de una mujer que programó su embarazo, que desea tener un hijo y que se cuida para alimentarse y hay que pasarle alimentos. O sea, no, una menor no está preparada para ello y con total desconocimiento llega a los primeros 3, 4 meses a tener una vida normal, sin saber siquiera lo que está pasando en su cuerpo. Tienen mayor riesgo de hipertensión arterial y además complicaciones que se vienen cuando una niña es mamá. Tiempo. Pasamos un poquito, tiempo. Gracias por estar una vez más en su centro Protección Preventiva.
Ese tema lo pidieron en base al primero que dimos anterior. Ya ven que nos hemos enfocado a temas sobre la prevención de efectos y daños que pudiera tener la mujer como cáncer de mama, pero también dimos enfocado a género masculino sobre la próstata, prostatitis. Solicitaron que continuáramos con el tema de las niñas que son mamás. ¿Y por qué? Bien, ya nos dimos cuenta que no solamente por usos y costumbres, es por gente enferma que no ha alcanzado la madurez, no ha satisfecho sexualmente sus deseos, el tener esposo, eso tiene que buscar una menor de edad vulnerable, indefensa, sabiendo lo que podría conllevar si hay alguna denuncia en su contra, en su agravio. Las leyes han sido claras y están dando como privativa de la libertad hasta 30 años a los sujetos que cometan estos aberrantes hechos, llamados violación. Olvidemos que son familiares, que son padrastro, pareja de la mamá, etc. Es más que una violación. Hablamos sobre las violaciones quirúrgicas, donde anestesian, emborrachan a una persona y de repente le meten bisturí y le extraen un riñón. Una violación es que ingresen a tu cuerpo sin tu consentimiento. ¿Qué pasa con una violación física en una niña? Están violentando su cuerpo, están rompiendo con sus ideales, con todo lo que la niña tenía pensado en la vida. Además de que esta niña podría tener un riesgo de muerte por sangrado y con el hecho que se da, no hablan, no dicen, se quedan calladas, a tal grado que pasan 3 o 4 meses y la niña ya tiene un abdomen elevado y su familia pensando que es un tumor, cuando en realidad está embarazada. Vamos a tomar atención a quien tiene niñas, a quien tiene nenas en casa. Pongan cuidado que no se les acerque cualquier tipo. Las mamás que tienen a su pareja, pero que tienen niñas, abran los ojos, pongan atención, no se pongan vulnerables y pongan vulnerables a su familia. Gracias por estar en Protección Preventiva, una emisión más de este centro. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Continuamos con nuestros temas. Gracias a todas y a todos. Gracias.